Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Después de una ausencia en la que no pudimos participar con ustedes, estamos de vuelta y estamos felices de poder nuevamente compartir en momentos agradables, meditando el catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca del Nuevo Testamento. Recordemos que hemos estado hablando de la revelación divina y dentro de ella hablamos de la tradición, hablamos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia en términos generales. En el programa anterior hablamos del Antiguo Testamento, ahora queremos hablar un poco del Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, un tema que definitivamente es apasionante, que es el tema de los evangelios, que son la fuente directa en la que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Así que definitivamente para nosotros es fundamental el poder desarrollar el tema. Ahora vamos a pedir a nuestro señor director que ponga primero el primer texto del catecismo. Vamos a leer el numeral 124 que habla del Nuevo Testamento y dice así: la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Muy bien, aquí en este aspecto de lo que acabamos de leer, quisiera desgranar tres áreas importantes. La primera, recordemos que el Nuevo Testamento, como dice el catecismo, ya es la plenitud. En el pasado Dios se revela, pero el conocimiento llega a la plenitud a través del Nuevo Testamento. Ese es el primer aspecto importante. Si bien es cierto, no anula el Antiguo Testamento, sí le da una explicación completa, más profunda. Recuerde lo que hablamos de la pedagogía divina. Usted no puede tomar a un niño de primer grado y pretender hablarle de álgebra. Él, cuando está en los primeros grados, los primeros 3, 4, 5 grados, él entiende solamente de números positivos. Después va a descubrir que hay números negativos. Incluso va a descubrir que hay números imaginarios y va a descubrir tantas otras cosas que tiene la matemática, que son verdad. Sin embargo, no está en capacidad en un momento dado de asimilarla. Entonces no deja de ser verdad que él maneja en un momento determinado solo los números naturales positivos del 0 en adelante. Pero a medida avanza el conocimiento puede ir profundizando. De la misma manera, la revelación divina no se le podía explicar al hombre todo porque está en un proceso de desarrollo. Esa es la pedagogía, va aprendiendo, va desarrollando, va profundizando hasta que llega a la plenitud de la verdad divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso veremos en el Nuevo Testamento cómo Jesús va aclarando y profundizando y decía, en el pasado se dijo que, ahora yo les digo que. En el pasado se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora yo les digo, y empezó a aclarar de que había que amar a los enemigos, orar por los perseguidores, cosa que efectivamente en su momento, en el pasado, a duras penas se hubiera podido entender. Entonces, así es la plenitud del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Otro aspecto, el centro es nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, la razón de ser, todo lo que se habla, se explica, gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un poco baladí de algunas personas cuando pretenden destacar la importancia de un personaje bíblico en el Nuevo Testamento en función de si es mencionado igual o no que Jesucristo, porque no tiene ningún sentido. El personaje central del Nuevo Testamento es Jesucristo. Todos los demás son personajes secundarios. Absolutamente todos son personajes secundarios. El central es Jesucristo. Y la importancia de los personajes secundarios va en recta relación directa con su relación con Jesucristo. Por eso, después de Jesucristo, el personaje más importante, culmen del Nuevo Testamento, más allá que cualquier otra criatura, es nuestra Madre, la Virgen María, por su relación única, particular, específica y grande con nuestro Señor Jesucristo. Y así
el resto de los personajes. En la medida que estén cerca de Jesucristo, cobran relevancia porque están cerca del sol, cerca del centro, usando la analogía que usaban algunos padres de la iglesia, que así mismo como la Virgen María es como la luna, que brilla no por sí misma, sino porque el sol de justicia la ilumina y el reflejo del sol la hace brillar. De esa manera también nosotros y los personajes bíblicos brillamos en la medida que estamos más cerca y nos dejamos iluminar por Jesucristo. Otro aspecto fundamental del Nuevo Testamento que hablaba es que tenemos que aprender que no solo sabemos de Jesucristo su enseñanza, lo que dijo, sino también lo que hizo y lo que estableció. Entonces, por eso es tan importante desarrollar una capacidad de poder ver los gestos de Cristo en el texto del Nuevo Testamento, porque cada gesto, cada actuación de Cristo es en sí mismo una enseñanza. De hecho, por eso el Espíritu Santo decide consignarlo a través del Evangelio para que podamos aprender. Vamos a ver el siguiente numeral del catecismo para ir avanzando sobre lo que estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice el siguiente numeral, que en el 125, los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Bueno, lo que acabamos de destacar y hablar, ¿cuál es el corazón de la Escritura? No solo del Nuevo Testamento, el corazón de la Escritura completa es los evangelios. Por eso toda actividad de culto, liturgia católica, el evangelio tiene un sitial de honor. Solo tenemos que observar la celebración de cualquier sacramento, en especial la Santa Misa, la Eucaristía, y veremos todos los ritos que se realizan para darle centralidad, honor y respeto al evangelio. Tiene un canto particular. A veces el libro que tiene los evangelios es trasladado a través de una procesión. El sacerdote invita a la comunidad que se signe antes de leer los evangelios, besa al evangelio. Todos esos aspectos es para manifestar la centralidad. Si usted, amado televidente, no ha leído los evangelios, ese es el lugar por donde debe empezar a leer la Biblia. Algunas personas dicen, ¿dónde debo empezar a leer la Biblia? Porque efectivamente, si empieza a leer el Génesis, es probable que se confunda. Pero si usted, por ejemplo, empieza a leer la Biblia en los evangelios, va a tener contacto directo con nuestro Señor y va a tener la oportunidad de desarrollar un conocimiento acerca de lo que Jesucristo nos dice a todos nosotros al corazón. Podrá desarrollar lo que es la base y el fundamento del cristianismo, una relación personal, íntima y particular con nuestro Señor Jesucristo. Y no lo puede hacer si no lo conoce. ¿Y cómo lo va a conocer? No solo a través de la oración, sino también a través del conocimiento que nos brindan los evangelios, que nos dice sus enseñanzas, su manera de pensar, su manera de comportarse, lo que Él transmitió para que nosotros lo pudiéramos recibir y que quedó consignada claramente en los evangelios. Vamos a ver el siguiente artículo que sigue avanzando sobre este tema y después veremos un breve reportaje. Así que vamos a ver el siguiente artículo. Dice así, el 126. En la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. 1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviente entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Vamos a leer hasta ahí. Importante, y eso lo vamos a seguir desarrollando a través de lo que estamos hablando, la historicidad del Evangelio. Y esto es muy importante, pero tenemos que entender el concepto de historicidad. ¿Y qué es el Evangelio? Por ello tenemos que entender primero qué es el Evangelio y a qué nos referimos con historicidad. Pero antes de seguir profundizando en este tema,
vamos a ver el primer reportaje que tenemos sobre los Evangelios y el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Contiene 27 libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Estos libros nos hablan del nacimiento de Jesús, su ministerio de 3 años, su pasión y glorificación, así como los inicios de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo e incluso de la segunda venida de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el corazón mismo de todas las Escrituras, pues son el testimonio principal de la vida y enseñanzas de Jesucristo, la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 evangelios, la Iglesia afirma su historicidad sin vacilar. Nos dice que comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó para la salvación de los hombres. Y que no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa o más espléndida que los evangelios. Es importante saber que los autores sagrados escogieron solo algunas de las muchas cosas que hizo Jesús y enseñó, como dice en Juan 20:23. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales, que no están escritas en este libro, palabra de Dios. Juan 21:25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran, palabra de Dios. Como nos dice San Juan en su Evangelio, no todo lo que hizo Jesús ha quedado plasmado en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Un excelente resumen de lo que hemos estado desarrollando acerca del Evangelio, su historicidad y la centralidad que tiene en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, y lo importante que debe ser su lectura continuada, pausada y no, ¿por qué no?, repetitiva, porque no llegamos a agotarlo nunca. Muy bien, vámonos a un cambio y después continuamos con el programa Catequesis Viviente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como decíamos al inicio, tenemos un tema muy interesante que es el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios. Quedamos en el artículo anterior, después que pusimos el reportaje, el tema de la historicidad de los Evangelios. Tenemos que tener claro qué es los Evangelios, qué son los Evangelios. Nosotros estamos acostumbrados hoy día a ver biografías y las biografías, a pesar de que puedan ser abundantes, profundas, no llegan a contener la riqueza de la vida de una persona. Pero inclusive esas biografías procuran ser bastante, diríamos, detallistas en muchos aspectos. Los evangelios no llevan ese conteo que llevan muchas veces las biografías modernas, primer detalle. Segundo detalle importante es qué se pretendía con los evangelios. Y voy a poner un ejemplo moderno que probablemente lo podría ilustrar. Imaginémonos que vamos a hacer la película de la vida de una persona. Es una película, para que no sea aburrida, digamos que puede durar 2 horas. Entonces, para narrar la historia de una persona, primero que tendríamos que hacer, ver los aspectos relevantes. Primero. Segundo, tendríamos que ver el lenguaje propio de la transmisión de ideas para que sea interesante y no aburrido, y use el lenguaje propio de la cinematográfico. Y tercero, tendríamos que ver cómo comprimimos todo eso en 2 horas. Entonces, efectivamente, se tiene que dar una selección de hechos y acontecimientos y contados de manera particular, pero sin afectar la verdadera o la verdad histórica, para que sea una verdadera biografía. Entonces, de esta manera, podríamos nosotros imaginarnos ahora que los apóstoles tienen
o comparten con Jesús aproximadamente 3 años de ministerio público. Y viven con Él, conviven, y después de la resurrección Jesús los invita a predicar el Evangelio y salen a predicar el Evangelio. Salen a explicar la buena nueva que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento salvífico de su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Pero también surge una necesidad posteriormente. Primero, no podían estar en todas partes al mismo tiempo y había cada vez más necesidad de su presencia para que la gente conociera lo que llamaban en esa época los hechos, dichos o historias de Jesús. Se decide poco a poco la necesidad de dejar por escrito lo que Jesús enseñó. Así que los apóstoles y los discípulos directos de los apóstoles, en el caso de estamos hablando de Marcos y Lucas, que no son apóstoles, sino discípulos de los apóstoles, Mateo y Juan, que sí fueron apóstoles, deciden transmitir la catequesis de las enseñanzas de Jesús, lo que ellos transmitían que era preponderante para que el pueblo aprendiera la doctrina. Y hacen un conjunto de catequesis y la agrupan y la desarrollan respetando los hechos históricos, pero siempre recordando que hay un método de enseñanza. El propósito del Evangelio no era hacer una narración hora a hora de la vida de Jesús. Se levantó a la mañana, se fue a orar, después regresó, desayunó, después más tarde se reunió con los discípulos, después que terminó se fue a caminar y fue a pescar, después almorzaron. No, ese no es el propósito del Evangelio y cualquiera que lo lee se da cuenta. El propósito del Evangelio es transmitir las enseñanzas de Cristo, y veremos que los apóstoles o los escritores de los Evangelios no se preocupan tanto de los acontecimientos como, del cronograma. Fíjense, en aquel día, en aquella hora, en este momento, cuando pasábamos por ahí, se encontró con, entonces no hay una precisión de que el primer año que salimos o nos encontramos con Jesús, el tercer mes, el tercer día, no tienen esa intención. Entonces, por lo tanto, sí son históricos, pero bajo la premisa de que tienen un propósito y un método de transmitir que es la catequesis. Entonces, el acontecimiento es histórico, 100% histórico, pero tiene que ser leído a la luz de la intención del escritor sagrado, que es narrar las enseñanzas de Cristo. Por eso no es de escandalizarse que los evangelistas en algunos momentos se tomen alguna licencia. Cualquiera que lee el Evangelio, por ejemplo, se dará cuenta de que una narración entre los sinópticos, por ejemplo, Mateo, Lucas y Marcos, que se parecen mucho, por eso se llaman sinópticos, porque tienen una fuente común. Entonces, efectivamente, veremos que algunas narraciones, algunos están como resumidas, otros le agregan unos detalles adicionales y otros deciden omitir otras cosas. Eso no es de escandalizar porque el propósito no era una narración pormenorizada de los acontecimientos, sino transmitir la enseñanza. Y, por supuesto, el Evangelio de Juan, ¿qué pretende? Ya existían los 3 evangelios sinópticos y Juan busca transmitir un complemento. Él sí se tomó el trabajo de hacer una reflexión más profunda y de transmitir discursos más profundos de Cristo, que serían como el complemento de lo que nos transmiten los sinópticos. De esta forma podemos ver que la historicidad bien entendida es lo que nos transmite el Evangelio. Así que no es historicidad como nosotros estamos acostumbrados, sobre todo hoy en la época del video, que la gente quiere filmar y no perder detalle y piensa que eso es lo histórico. Lo importante, y cuando veamos más adelante, nos daremos cuenta que hay otro aspecto que es importante destacar y que tenemos que ir desarrollando. Recuerde que los evangelios se escribieron después, a posteriori de los acontecimientos. No se escribieron como nosotros diríamos hoy día en caliente, pasando el acontecimiento y lo estoy escribiendo. No, fueron escritos posteriormente a la luz del respeto de la historicidad, pero también como fruto de una reflexión. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante cuando vamos a leer el siguiente numeral del catecismo que nos habla de los evangelios.
Dice el siguiente numeral, que estamos hablando de la sección 2 del numeral 126. Dice, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por el acontecimiento glorioso de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. ¿Cómo traducimos esto? Vamos a ponerlo en perspectiva de nuestra vida. A ver, ¿quién de nosotros no hace una reflexión retrospectiva de lo que estamos viviendo? A ver, vamos a ver este aspecto. Primero, si nosotros hiciéramos un análisis de lo que vivimos en el pasado, a la luz de la oración, la meditación, y profundizamos en ese acontecimiento, nuestros pensamientos serían o son muy probablemente diferentes de lo que vivimos cuando estábamos en el momento. ¿Por qué? Porque visto a la distancia, analizados, profundizados, podemos encontrar otras luces que no encontramos cuando estábamos viviendo el momento. Entonces, eso que pasa en nuestra vida personal y que seguro muchos de nosotros hemos hecho el ejercicio, y algunos cuantas veces nos hemos contado, cuando yo era niño hice esto y pensaba de esta manera, pero mi papá me decía esto, ahora yo lo aprecio, ahora entiendo por qué mi papá me decía eso. Probablemente cuando éramos niños no lo entendíamos, pero visto a la distancia entendemos la palabra de papá, de mamá, cuando éramos niños, por qué me decía esto, y también recordamos por qué no, cómo pensaba yo en ese momento. Entonces todo ese conjunto de cosas permite que podamos vislumbrar el mismo acontecimiento histórico real, completo, pero con otra luz, una luz de la reflexión en el tiempo, a la luz de la madurez. Entonces, de la misma forma, los acontecimientos, lo que nos dice el catecismo, es que los acontecimientos de la vida de Cristo son realmente históricos, pero lo que pensaron los apóstoles probablemente cuando lo vivieron, no es lo mismo que lo que piensan o interpretaron o aprendieron después de una reflexión madura con la luz del Espíritu Santo y también a la luz del acontecimiento glorioso de la resurrección de Cristo. Imaginémonos, por ejemplo, cuando Jesús estaba constantemente diciéndole a sus apóstoles, tengo que ir a Jerusalén a morir, a ser despreciado, a ser crucificado. Ellos no entendían si ellos querían que su Mesías poderoso, que era capaz de acallar las tormentas al mar, que era capaz de secar una higuera con su palabra, resucitar muertos, curar leprosos, hacer ver a los ciegos, cómo ese Mesías no iba a traer a gobernar a Israel, cómo que iba a ser despreciado, cómo que iba a ser muerto. No podían entenderlo. A partir de ahí, ¿qué pasa cuando se da el acontecimiento de la pasión? Menos, a pesar de que fue anunciado, más confusión. Pero cuando se da la resurrección y ellos lo validan, a partir de ahí empieza una luz que ilumina todo el acontecimiento, y eso lo narra perfectamente bien los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús iban bajando, iban entristecidos, acongojados, pensando qué había pasado, cómo su querido Mesías, su querido Maestro había sido crucificado. Y Jesús lo acompaña en el camino y le va explicando las Escrituras. Pero no es hasta que ellos descubren en ese extraño a Jesús resucitado que surge una nueva luz de interpretación de todo el acontecimiento que ellos vieron y vivieron, lo ven de otra manera. Ya entendían las Escrituras, ya entendían el porqué. Y lo que antes tenían miedo de andar en la oscuridad, vencieron el miedo y se fueron en plena oscuridad a decirle a los apóstoles, el Señor ha resucitado. Ese acontecimiento es lo que le da luz al escritor sagrado para que cuando escribe el Evangelio narra el acontecimiento histórico, pero lo hace bajo otra luz, bajo otra reflexión. Por eso encontraremos tintes aquí y allá del evangelista cuando narra, y teníamos miedo en ese tiempo, no entendíamos. Dice, San Pedro cuando estaba en el monte no sabía lo que decía. Ahí vemos algunas pinceladas y también, ¿por qué no?, algunos acomodos que pueden hacer de narraciones porque entendieron, por eso el maestro en un momento me dijo esto
en otro momento dijo esto y en otro momento dijo esto, pero todo esto es un conjunto, porque se da ya una iluminación y sin atentar con el acontecimiento histórico, ni tampoco la verdad enseñada por Cristo, entonces se puede dar un conjunto de enseñanzas y una transmisión de acontecimientos y enseñanzas al estilo propio del Evangelio. Entonces, esto lo explicamos de esta manera para que cuando leamos los Evangelios podamos ver y entender que estamos leyendo una catequesis que fue escrita posteriormente a la luz de la resurrección. Eso es lo que nos está hablando cuando dice que es verdad histórica, pero tiene que ser entendida bajo esa perspectiva. Entonces, cuando leemos el Evangelio, leámoslo así, una catequesis que fue escrita posteriormente, que transmite fielmente lo que Jesucristo nos enseñó, pero escrito a la luz del Evangelio. Entonces, a la luz de la resurrección de Cristo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el siguiente numeral para que veamos un poco más para terminar ya este aspecto. Dice el siguiente numeral. El 3. Los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a las situaciones de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús. Esto básicamente que acabamos de leer es un resumen de lo que le estoy diciendo, lo que le dije al inicio. Jesús es una transmisión sintética respetando el aspecto de la proclamación, que era el modo como transmitían en ese momento las narraciones, pero siempre respetando la verdad histórica. Es indudable cualquiera que enseñe que el Evangelio no transmite ciertamente lo que es la palabra de Cristo y que ahí está verdaderamente las enseñanzas de Cristo, está fuera de la fe de la iglesia. El Evangelio está firmemente toda la enseñanza de Cristo que es necesaria para nuestra salvación y para nuestra vida. Y se transmitió de manera fiel, pero bajo el esquema que acabamos de ver, un esquema catequético, posterior y la interpretación. Muy bien, vámonos a un cambio para ir a la última parte del programa donde tenemos 2 reportajes y queremos seguir profundizando de este tema que es interesantísimo de los evangelios. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a la parte final de Catequesis Viviente. Estamos con el tema apasionante del Evangelio del Nuevo Testamento, cómo nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y queríamos, para continuar profundizando sobre el tema, pedirle a nuestro señor director que nos ponga el siguiente reportaje que viene a ilustrar lo que hemos estado hablando. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús nos ha dejado narraciones y anécdotas muy simples. Todos podían comprenderlas, desde los pescadores de la Galilea a los escribas de Jerusalén. Sus discípulos nos han transmitido el testimonio de su vida en el Evangelio. Desde el siglo II, la tradición de la Iglesia atribuye los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los primeros 3 evangelios se les llaman sinópticos, porque al mirarlos conjuntamente se descubre que son muy similares entre ellos. Mateo el publicano, uno de los 12 apóstoles, escribió para cristianos convertidos del judaísmo. Su obra, seguramente escrita en arameo, fue traducida después al griego. La tradición habla de Marcos como el acompañante y traductor de Pedro en la comunidad de Roma. Un narratore formidabile perché
con tinte de un chiaroscuro fortísimo. Fue un narrador formidable porque con tinta de un claroscuro fuerte nos pinta el ambiente de Jesús. Trabaja sobre el tema del camino del Señor, un escritor extraño pero simpático. Según la tradición, Lucas, autor del tercer evangelio, fue médico de origen pagano. La obra lucana está escrita en un griego muy culto y más refinado. En el tercer evangelio, Jesús nos presenta a Dios como un Padre capaz de perdonar. El Evangelio de Juan es seguramente el más histórico y el más teológico. Toda la información arqueológica que se menciona en el Evangelio de Juan es correcta. La doctrina de Jesús toma forma en los otros libros del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo y en otros autores sagrados, así como en el Apocalipsis. Estos escritos contienen la reflexión de los primeros cristianos sobre la vida y el mensaje de Jesús. El apóstol Pablo, con sus escritos y sobre todo con su vida, extiende los límites de la Iglesia a todos los pueblos. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Excelente resumen de los evangelistas y el público o el pueblo a quien se dirigían, sus particularidades como escritor. Ahora quisiera seguir leyendo el catecismo, donde va a aclarar lo que dije al inicio del programa, la centralidad y la importancia de los evangelios dentro de la vida de la Iglesia. Pongamos el artículo 127. El evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de lo que rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Siguiente dice, no hay ninguna doctrina que sea más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retener lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizando mediante sus obras. Y el siguiente es un comentario de Santa Teresa del Niño Jesús que dice lo siguiente: es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Con este artículo quisiéramos resumir un poco lo que hemos estado hablando acerca de la centralidad, la importancia que para los santos y para la vida de la Iglesia y para todos nosotros debe tener el Evangelio. Por lo tanto, es importante que procuremos leer el Evangelio para la luz de lo que hemos estado hablando, desarrollando acerca del concepto de historicidad, de interpretación posterior a la luz de lo que surge por el Espíritu Santo y la luz que nos concede el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y finalmente, lo importante que tiene un tono de proclamación catequético para la enseñanza de la vida de Cristo, que es importante para las primeras comunidades y para nosotros. Todo ese conjunto es importante que lo tengamos presente y también el siguiente reportaje nos va a abundar un poco más sobre lo que estamos hablando y la importancia del concepto de la historicidad del Evangelio, que muy probablemente muchos de ustedes y yo que somos laicos no lo cuestionamos, pero a veces algunos especialistas se desvían y empiezan a escribir cosas y eso se transmite a otros documentos que pueden confundir al laico si no está prevenido, que atentan contra la enseñanza de la Iglesia diciendo que los evangelios no son históricos. En ese sentido nos hace una excelente catequesis Monseñor José Ignacio Munilla, que nos explica un poco más sobre este tema de los evangelios y su historicidad respondiendo una pregunta que se le hizo. Así que pongamos atención y escuchemos este excelente reportaje. A ver, mi pregunta es sobre los evangelios, sobre si son libros históricos y por otra parte que he oído hablar también del método histórico-crítico como una forma de aproximarse a la lectura de los evangelios. ¿Nos podría explicar un poco todo esto? Bien, eso del método histórico crítico y tal y cual se ha puesto un poco de moda últimamente hablar de ese tema. ¿Los evangelios son libros históricos? Sí,
los evangelios son libros históricos. ¿Son historiografías? Hombre, no. Los evangelios no tienen la pretensión de hacer una historiografía y mucho menos en el sentido moderno de la palabra. Son un testimonio de la fe, pero son un testimonio de la fe no separada de la historia, no separada de la historia. Hoy en día está de moda contraponer el Jesús histórico al Jesús de la fe. Yo creo que si los evangelistas hubiesen escuchado esta contraposición, no sé, hubiesen salido con nosotros con un garrote dándonos por detrás, porque son oposiciones que hacemos nosotros que están fuera de la intención de los evangelistas. No se puede hablar del Jesús histórico y el Jesús de la fe. No, los evangelios dan testimonio de Jesús. El Jesús que vivió históricamente entre nosotros y que además es conocido a la luz de la fe, a la luz del Espíritu Santo. Bienaventurado tú, Pedro, porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos y te ha permitido conocer profundamente a ese Jesús, ¿no? O sea, los evangelios no solo nos dan una fotografía de Jesús, también nos dan una radiografía, si me permites la comparación. Es decir, nos enseñan a conocerle por dentro, no solo por fuera. Me imagino que el método histórico sería aquel que pretende conocerle solo por fuera. Pero claro, ojo, nosotros queremos conocerle también por dentro. Y cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, está haciendo no solo una fotografía, sino una radiografía del misterio oculto, ¿no? Del Dios que habita en la humanidad de Jesucristo. No solo que habita, sino que es Dios mismo. Bien, por lo tanto, a ver, ¿qué es el método histórico crítico? El método histórico crítico es la capacidad, la posibilidad de llegar a conocer a Jesús no únicamente por el argumento de la fe, sino también por el argumento de la historicidad de unos textos concretos. Uno puede utilizar las ciencias humanas para decir, a ver, ¿qué grado de historicidad tiene este texto? ¿Es verosímil ese texto? ¿Ha podido ser falsificado? ¿Ha podido ser deformado? Y el método histórico crítico es la capacidad de llegar a conocer a Jesucristo, pero no por el argumento de la fe, sino desde el punto de vista, digamos, de los argumentos humanos de historicidad. ¿Es interesante este método? Sí, es interesante. Es interesante porque, entre otras cosas, el método histórico crítico bien utilizado nos ayuda a creer, porque nos da muchos argumentos para que entendamos que los evangelios no son relatos piadosos, sino que tienen muchas razones internas que garantizan la historicidad. Por ejemplo, el método histórico crítico fundamenta en gran medida la historicidad de la resurrección de Jesucristo, pues cuando uno hace un estudio y comprueba que los evangelistas pusieron como primeros testigos de la resurrección a un grupo de mujeres. Ciertamente, si alguien se estaba inventando ese hecho, si lo estaba falsificando, no se le hubiese ocurrido inventar que un grupo de mujeres fueron testigos de la resurrección, pues porque sabemos que en aquel tiempo la testificación de una mujer no era creída, no era tenida en cuenta, con lo cual inventarte que Jesús había resucitado y ponerlo en boca de unas mujeres era tirarse una piedra contra el propio tejado. Es una argumentación histórico-crítica entender que hay ahí un relato que tiene que ser histórico, porque a nadie se le hubiese ocurrido inventar una cosa como esa y poner a unas mujeres que no tenían valor testifical como fuente de esa noticia, fuente primera de esa noticia. Bien, el método histórico-crítico bien utilizado ayuda mucho a acercarnos a la figura de Jesucristo. Pero quizás el problema del método histórico crítico es cuando se ha pretendido utilizar últimamente, en esto creo que nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI, de los 3 libros que escribió sobre cristología, con el nombre de Jesús de Nazaret, en el prólogo del primero de los libros, que es un prólogo que pienso que vale, es una joya, es un prólogo que pone el dedo en la llaga en uno de los errores más extendidos en nuestros últimos días, ¿no? Él habla del riesgo de que uno pretenda llegar al Cristo exclusivamente por el método histórico crítico. Claro, exclusivamente no puede ser.
Porque el método histórico crítico es un método subsidiario para que yo pueda llegar a conocer a Jesucristo, pero subsidiariamente. Pero para hacer teología no vale con ese método. Para hacer teología uno tiene que partir de la fuente, de las fuentes de la revelación, tiene que partir de la inspiración del Espíritu Santo, tiene que partir no solo de lo que yo puedo conocer de Jesús como hombre, o de lo que puedo deducir de ese texto como si fuese un mero texto histórico, sino que tengo que partir de que ese texto es la palabra de Dios y en él se me está revelando quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En resumen, que el método histórico crítico a veces es bien utilizado, pero cuando se pretende utilizarlo exclusivamente para conocer a Jesucristo, entonces cometemos un error, porque parece como si dijésemos: a ver, aquí lo importante es el Cristo histórico, el que yo puedo conocer por un método histórico, pero el Cristo de la fe no me interesa. Cuando San Pablo me habla de Jesucristo proclamándolo en su fe, eso a mí no me interesa, porque es el Cristo de la fe. Como si la fe me estorbase conocer al Cristo histórico. Eso es un gran error. La fe no me impide conocer al Cristo histórico, todo lo contrario, me ayuda a conocerlo con más profundidad. Si me permites el ejemplo, tirando un poco de chicle con el ejemplo que he puesto. La radiografía no me impide conocer la fotografía, todo lo contrario, la radiografía me permite conocer la fotografía con mayor precisión, en 3 dimensiones. Esta sería la diferencia. El método histórico crítico aspira a tener una fotografía más o menos lejana, porque claro, con el método histórico crítico no se puede llegar a la conciencia interna de Jesucristo, pero con el método de la fe, iluminado por la fe, podemos llegar no solo a tener una fotografía, sino una radiografía y a conocer internamente el misterio de Jesucristo. Bueno, sé que es un tema complicado y que en el fondo, en este momento, pues también según las distintas líneas teológicas, por eso os he dicho, si podéis leerlo, que Benedicto XVI en el prólogo del primero de sus 3 libros habló de este tema, hablando de la importancia de acercarse de una manera equilibrada a la Sagrada Escritura, buscando en ella pues la fuente de la revelación. Si alguna cosilla más. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente aquí ya en la parte final del programa sobre los evangelios en catequesis viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Este resumen de Monseñor Munilla, hablando del método histórico crítico y cómo algunos cuestionan la historicidad del evangelio, es como un cierre de broche de oro. Quisiera solamente exhortarlos a que tengamos por costumbre leer con frecuencia los evangelios como una lectura privada, aparte, sosegada, con calma, porque no a lo largo, no necesariamente de las lecturas del día, sino continuado los 4 evangelios, que va a enriquecer muchísimo nuestra fe y va a permitir que podamos tener una relación más personal con Jesucristo. Bien, hermanos, no nos queda más que decirles que fue un placer estar con ustedes en este programa Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.